Es la crisis territorial más grave que ha vivido nuestra democracia. Es una herida política que se quiso curar primero a golpes y luego con pomada. Es el ejemplo de que hablar soluciona más problemas que el a por ellos. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el doctor Sánchez y la inflamación de Cataluña. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. Catalunya, octubre de 2017. I com a president de la Generalitat assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Cataluña, mayo de 2024. Esta nueva etapa que abro hoy Cataluña será una etapa para todos los catalanes y las catalanas. Piensen lo que piensen, vengan de donde vengan, vivan donde vivan y hablen la lengua que hablen. Nadie, ningún catalán, ninguna catalana va a quedar excluido de esta nueva etapa que abrimos hoy. Cataluña, octubre de 2019. Catalunya, mayo de 2024. Per responsabilitat amb el país i amb el partit que represento, avui he comunicat a la Permanent Nacional d'Esquerra Republicana que no prendré l'acta de diputat i, per tant, que no formaré part del proper Parlament de Catalunya y, por tanto, que abandonaré la primera línea política. Han pasado menos de 7 años entre aquel momento en el que parecía que Cataluña se separaba unilateralmente de España, o peor, que aquel intento podía derivar en un conflicto violento, y hoy, en Cataluña, ha ganado por primera vez un partido que no es nacionalista independentista. Pero es que los independentistas, que no gobernarán en Cataluña, o eso parece, porque por primera vez no tienen mayoría suficiente, participan de la gobernabilidad de toda España con apoyos imprescindibles en el Congreso. Estuvimos a punto del cisma y de eso hace muy poco. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado tanto? Podemos hacer esto como un ejercicio cronológico, pero en vez de empezar en 2017, que lo tenemos más trillado, vamos primero a 2016, porque en 2016 pasa esto. Pedro, mantente firme, líbranos de Rajoy y del PP, líbranos, por Dios, líbranos de ellos. Este es Miquel Iceta, entonces líder del Partido de los Socialistas Catalanes, apoyando a Pedro Sánchez en su acto de rebeldía interna en aquel no es no a la investidura de Mariano Rajoy. Recordemos que la mayoría de los dirigentes del PSOE y el 90% de los medios de comunicación querían que Pedro Sánchez, flamante secretario general, permitiera un gobierno del PP y no intentara un pacto con Podemos y con los nacionalistas. Estos que vamos a escuchar son Paje y Lambán, varones del PSOE, advirtiendo a su secretario general de que no vale decirle que no a Rajoy para juntarse con Esquerra Republicana. Ese no a Rajoy es tan íntegro y tan coherente como el no, por ejemplo, al independentismo. Estoy absolutamente convencido de que el máximo responsable del partido, que es Pedro Sánchez, no incurrirá en la arbitrariedad, en la inconsecuencia y en la irresponsabilidad que supondría desdecirse de sus propias palabras. Estamos, insisto, en 2016. Los independentistas no han convocado todavía ningún referéndum ni han declarado ninguna independencia unilateral. Pero Pedro Sánchez dimite o le dimiten y se presenta a las primarias de nuevo. Y las gana. Y a partir de ahí, por convicción o por conveniencia, empieza un viaje con muchas curvas que nos trae hasta hoy. Arturo Puente, compañero del diario.es en Cataluña, hola. Hola, Juanlu. Arturo, recuérdanos por qué Cataluña, por qué el PSC es en realidad determinante para Pedro Sánchez desde el principio. Pedro Sánchez, cuando se presenta a las primarias de su partido, tiene no muchos apoyos en las federaciones del PSOE. En cambio, tiene muchísimos apoyos en el PSC, no solo de las bases, sino también de una parte importante de la propia de los dirigentes de la federación. Y por tanto, Sánchez entiende que tiene
que obtener un muy buen resultado en Cataluña, en las primarias, y que después necesitará Cataluña también para forjar la mayoría sobre la que quiere gobernar, que entiende que tiene que pasar por la izquierda y, por tanto, también por la suma de los partidos independentistas, al menos inicialmente Esquerra. Por cada declaración de Pedro Sánchez tendiendo la mano al independentismo durante estos años, podríamos encontrar también otra de unos meses antes o unos meses después, diciendo casi lo contrario, siendo muy duro, negando lo que después haría, incluso antes de ser presidente, apoyando la aplicación del 155 de Rajoy. Han sido, Arturo, años de equilibrismo permanente. Sí, Pedro Sánchez ha tenido que ir modulando, bastante evidente. Sobre todo cuando estás en una negociación, tú siempre partes de una posición más dura para ir soltándola. Si no partieras de esta posición tan dura, sería más difícil llegar al punto medio al que quieres llegar. Y efectivamente, hemos visto un Sánchez muy duro con los independentistas. Algunas de las declaraciones más duras que se recuerdan fue cuando prometió en un debate electoral que él traería a Carles Puigdemont. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Y cuando le dijeron, bueno, será la Fiscalía, dijo, ¿la Fiscalía de quién depende? ¿No? Diciendo que él sería quien traería a Carles Puigdemont, quiero decir, traería a Carles Puigdemont con las manos por delante, esposado, para después girar absolutamente y negociar con Esquerra primero unos indultos, después una reforma del Código Penal y ahora lo último, la amnistía. Todo esto en el campo de lo que el independentismo llama la represión, ¿no? Pero Pedro Sánchez ha hecho muchísimos más pactos y muchísimas más negociaciones con el independentismo, la mayoría de ellas válidas, digamos, o sea, han salido bien para ambas partes. Comparezco ante la opinión pública española para informar de que el Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los 9 condenados del juicio del Procés que permanecen en prisión. El Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos. Hay un punto de no retorno, ¿no?, que quizás sean los indultos de 2021, porque cuando Pedro Sánchez pone en marcha los indultos ya no puede desandar el camino hacia la mano dura. Ahí ya, digamos que liga su destino a que el camino de la reconciliación salga bien. Sí, es que claro, a ver, la situación en la que estaba Cataluña con los líderes políticos independentistas en la prisión era una situación muy, muy endiablada. El independentismo tenía una causa justa por la que luchar y además una causa justa muy sentimental, ¿no? Es decir, en Cataluña la sensación mayoritaria es que por mucho que estos políticos hayan podido cometer, sí, efectivamente delitos y sí, efectivamente atropellos políticos, no habían cometido un golpe de Estado violento ni tenían por qué comerse condenas de 11 años de prisión, de 9 años de prisión, incluso algunos líderes más de tipo cívicos, sociales, ¿no?, como los Jordis, se entendía que no hacían nada en prisión y por tanto esto era la causa de que el independentismo estuviera muy encendido, tanto el independentismo de izquierdas como el más cercano a Junts, ¿no?, de derechas. Cuando llegan los indultos, esto cambia, porque de repente hay un gobierno en Madrid que ya no nos quiere meter en la cárcel, sino que nos quiere sacar de la cárcel. Y el cambio de paradigma es muy importante, pero esto le provoca también a Sánchez un peaje político en el resto de España, no sé si en todos los lados, pero sí en algunas zonas donde esto no se entiende, donde dicen ¿por qué saca a estos señores de la cárcel? Y hasta hace 4 días el propio PSOE decía que habían dado un golpe de Estado, que eran golpistas y que tenían que estar en la cárcel. Y siendo ese el punto de partida del PSOE, ¿tú crees que cuando el independentismo propone indultos, propone amnistía, pide reformar el delito de sedición, está lanzando órdagos al PSOE porque sabe que no se aceptarán y eso reforzará la postura independentista? ¿O están siendo pragmáticos para ver cómo desinflaman el problema que entre unos y otros habían creado? Yo creo que había una base de pragmatismo importante. Recordemos que el independentismo ya desde principios de 2018 pide amnistía y autodeterminación, que esto sí que se entiende que son objetivos como un poco a largo plazo o objetivos un poco de máximos, ¿no? En cambio, los indultos y también la reforma del Código Penal, que hay que recordar que la reforma del Código Penal, quien primero la pone sobre la mesa son los comuns y Jaume Asens, es decir, una vía intermedia, se entienden que son bastante más de bisturí, ¿no? Vamos a utilizar los indultos para desinflamar justo exactamente una cosa que está muy inflamada, ¿no?, que es la situación política respecto de los presos. No todo lo demás y no los juicios, ¿no?, y procedimientos judiciales
que siguen contra cientos de independentistas, decenas, cientos de independentistas, sino muy específicamente contra la gente que estaba en prisión, ¿no? Para sacar adelante esta situación. Esto yo creo que incluso por parte del PSOE había cierta necesidad de hacerlo. Es decir, alguien había visto que no se podía hacer política en normalidad en Cataluña con Oriol Junqueras, Jordi Turull, los Jordis en prisión. Era muy difícil. Y yo creo que esto además hay un momento en que lo entiende, aunque nunca lo va a decir, que lo entiende incluso la derecha del PP. Es decir, yo creo que el PP incluso hay un momento que dice, bueno, que lo haga el PSOE, ¿no? Menos mal que no nos toca hacerlo a nosotros, pero qué bien le ha venido a Cataluña, qué bien le ha venido a la situación, porque podemos hacer política, porque nos podemos entender incluso con los independentistas. Era imposible entenderse con los independentistas, no ya a nivel catalán, es que ni a nivel local, es decir, la situación estaba muy enrarecida y en dos bloques y solamente estaban ganando ahí las formaciones más extremistas. De hecho, Arturo, en esta campaña de 2024, con todo lo que ha pasado estos últimos 2-3 años, el Partido Popular no ha hablado casi nada de indultos o de amnistías. ¿Por qué? Yo creo que, en parte, saben que es un tema que ya no da más de sí, que no da más réditos. Recordemos que venimos de una situación, hace unos meses, en los que la amnistía le tenía que pasar un grandísimo peaje al PSOE e incluso se nos decía que al PSC, ¿no? Había una parte del electorado, se nos decía, del PSC, la mitad del electorado del PSC, que no quería la amnistía ni en pintura y que eso podía hacer que se fueran hacia otro tipo de electorado, como puede ser el PP o Vox. Efectivamente, estas elecciones este domingo, al PP y a Vox, a ambos, les fue bien. Al PP muy bien, a Vox razonablemente bien, no perdieron, subieron un poquito, pero no lo hicieron a costa del PSC, que es un partido que ahora sí, en las anteriores había ganado por la mínima en votos, ahora sí gana con contundencia y obtiene un resultado histórico avalando su electorado unas políticas como son la amnistía y otras. Por tanto, ¿por qué el PP no ha hablado mucho de la amnistía? Porque en algún momento ha debido de intuir o de comprobar que la cuestión de la amnistía, al menos en Cataluña, no les estaba dando ni un voto. Hablabas antes del bisturí jurídico de Pedro Sánchez. Hay gente que ha dicho también que lo mejor para aliviar el conflicto en Cataluña era aplicar pomada política antiinflamatoria, hablar del perdón, hablar de la reconciliación. ¿Dónde crees tú que está la clave del éxito de esa estrategia de Pedro Sánchez para desactivar el independentismo en Cataluña, ganar las elecciones en Cataluña y además gobernar en Moncloa? Yo creo que el independentismo siempre ha crecido cuando ha encontrado delante un gobierno que no quería escucharle, que no quería entrar en una agenda de reformas que diera encaje, ¿no?, a las diferentes sensibilidades nacionales en Cataluña catalanista, pero también podemos hablar de la vasca, de la gallega y de otras, ¿no? Cuando han tenido delante un gobierno que ha abierto más la mano y que ha atendido a estas reivindicaciones y que ha decidido, pues, por ejemplo, solucionar el ámbito de la judicialización de la política, por ejemplo, o intentar solucionar las situaciones personales de probable injusticia que estaban sufriendo en la salida de líderes políticos, esto el electorado reacciona diciendo, vale, delante no tenemos unos monstruos a los que tenemos que combatir, sino que tenemos un gobierno que esté más de acuerdo o no me quiere destruir, es razonable respecto a mis demandas. Y esto hace siempre bajar el suflé independentista. ¿Cuánto hay de culpa en el propio independentismo de este fracaso electoral? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que este domingo el independentismo perdió más que el PSC ganó. Es decir, el independentismo lleva 7 años pidiéndole a su electorado que les apoye prácticamente de forma incondicional. El independentismo ha engañado, ha despertado unas expectativas que él mismo sabía que no podía cumplir, no solamente respecto a la independencia, sino también respecto a todas las veces que le ha dicho, no, ahora va en serio, creedme. También un poco esta guerra cainita de los partidos independentistas, sobre todo de Esquerra y de Junts, llevan 7 años jugando a desacreditarse, a torpedearse. Yo creo que ayer era un día de felicitaros y decirles, mira, si queríais mataros entre vosotros, lo habéis conseguido, ¿no? Porque, es decir, Esquerra se pega un batacazo histórico, pero es que Junts no consigue ni recuperar los votos que pierde la CUP. Es bastante dramático también lo que le pasa a Junts, que crece un poco, pero que ha dejado de ser aquella convergencia grande. Yo creo que es la principal razón del resultado de este domingo, tiene que ver
con que el independentismo no ha estado a la altura y ha estado absolutamente desconectado de la realidad durante muchos años. Pero esto, Arturo, no significa que la cosa vaya a quedar así. Pero esto no significa, efectivamente, que no haya reivindicaciones políticas que haya que seguir teniendo en cuenta. Porque Cataluña tiene todavía un problema con su estatut. Es verdad que Salvador Illa dijo que él, en su primera legislatura al menos, no iba a tocar esto, que ya veríamos, ¿no? Pero es cierto que la ciudadanía de Cataluña no se ha olvidado de que tiene un anhelo de autogobierno y de mejorar su autogobierno y de cuidar, por ejemplo, el catalán y de cuidar sus instituciones. Es decir, todas estas cosas son cosas que, por mucho que ahora mismo se hayan olvidado o el independentismo esté en horas bajas, a la ciudadanía de Cataluña probablemente no se la han olvidado y será un tema que vuelva a salir. Por tanto, no creamos que esto es, una cosa de ya se ha solucionado el problema. Sigue habiendo una parte importante de la sociedad que, aunque no sea independentista, tiene deseos de solucionar estas cuestiones. Arturo Puente, compañero del diario.es en Cataluña, muchas gracias. Muchas gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos... Casos sin resolver. Asesinatos, desapariciones y misterios que te tendrán en vilo. Las historias más impactantes con o sin resolución en podcasts como Mimicidios. Únete a nosotros, Bestias o Caso Criminal. El mejor True Crime disponible en exclusiva en Podimo. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promo Podimo, tienes una super oferta. Por 3,25 € al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.